bos días. Hola. Bueno, bos días a todos e gracias por asistir. Bueno, nos acompañan aquí dous técnicos do Sergas para explicarnos un pouquiño o tema do coronavirus e, bueno, pues as precaucións que temos que ter e como se está traballando e, bueno, desde o Concello indicarvos que xa de onta noite xa tomamos medidas, son medidas que realmente son medidas que hai que tomar para paliar un pouquiño o tema da infección e, bueno, mellor elas que vos expliquen pois as medidas que son boas tomar. Gracias. Hola, bos días. Primeiro vamos a presentar está Begoña Alonso, que é médico especialista en medicina preventiva. Eu son María Dolores Faraldo, que estou de jefe de servicio na Xefatura Territorial de Sanidade da Coruña. Entonces, bueno, pedinos o alcalde se podíamos vir. Habíamos concertado esta cita antes de ayer, porque ayer xa se decretou o cerre de todas as actividades prácticamente municipales, tanto deportivas como centros sociales, etc. Entonces, bueno, xa ten menos sentido, porque como todo está cerrado, pois medidas a tomar nos centros e tal, pois é o peche, co cual aí acabamos. Pero, bueno, como xa o habíamos concertado, eu decíañes que, que non é moi... Vamos a dar unha información, pero non é moi convinte que nós andemos por aí facendo reunións, porque precisamente o que se está dicindo, o que estamos dicindo nos protocolos é que a xente non se reúna, que a xente se aísle no máximo posible, entón non é moi convinte que nós andemos facendo reunións. E, ademais, é outra cousa, de repente non se poden duplicar as plantillas, e, ademais, ainda que se pudera contratar outros médicos, teñen que ser médicos especialistas en salud pública, como é o caso de Begoña Alonso. É dicir, que non pode tampouco, e nós, pois, comentábañes que cando estamos fora, nos estamos ali na jefatura, que nos están chamando, pois, desde funerarias, para temas de se se produce algún fallecido, tal, pois a xente de asesorías jurídicas, incluso, con temas e tal. Entonces, é convinte, era bastante convinte, por iso dicía que non queríamos moita difusión, porque é bastante convinte que nós estemos ali. Ademais, unha primeira información que lles queremos dar é que, bueno, os protocolos están colgados na página do Sergas, é dicir, se un entra na página na internet, Xunta de Galicia, Sergas, Salud Pública, aí están actualizados todos os días os protocolos. E máis, incluso pon o día, porque, como evidentemente, esta é unha situación nova, pois algúns dos protocolos incluso cambian dun día para outro, entonces incluso convén o día. Eu vou dar a palabra a Begoña, despois estamos abertos a todo tipo de preguntas, pero eu decía, e non o decía de broma, porque se somos sanidade, estamos establecendo que a xente se sente con 2 sitios vacíos por medio, o que non sería normal é que estando sanidade aquí, ainda que parece unha broma, ustedes estén sentados e son 2 sitios vacíos por medio. Polo tanto, pídoñes que se senten con 2 sitios vacíos por medio. Parece unha tontería, pero é que non é unha tontería, non dar a man a saludarse, non é unha tontería, é dicir, lavarse as mans con moitísima frecuencia, e que o que podemos facer e o que debemos facer, evitar as concentracións de xente, saludarse sin dar a man, lavarse as mans ao cabo do día con moitísima frecuencia, non son, inda que o poida parecer, non o é, de verdad que non o é. Entonces, como nós vimos de onde se están emanando estas directrices, é tamén a nosa obligación tratar de concienciar a xente de que iso debe de ser así. Home, non decíamos un señor de broma na casa é distinto, porque é moi difícil non tropezar cos da casa, pero nos sitios onde se establezan reunións, polo menos tomar as precaucións mínimas. E agora, pois, paso a palabra a Begoña, e despois estamos abertos, xa digo, a todas as preguntas. Buenos días. ¿Es necesario el micro? Por la radio o por lo que sea. Vale, perfecto. Porque si no, tengo un tono que creo que podría ser suficiente. Y esto podría ser un vehículo de transmisión. Vale. A ver, todo tiene su explicación. ¿Por qué esa distancia? Tenemos un periodo de incubación de la infección por coronavirus que está entre un día y 14 días, ¿vale? Y durante ese periodo
podemos estar asintomáticos. La mayor parte de las personas desarrollan síntomas entre los 5 o 6 días. ¿Vale? ¿Cómo se transmite la enfermedad? Se transmite por gotas. Entonces, esas gotas, ¿qué distancia pueden alcanzar? Son unas gotas de un tamaño mediano, ¿vale?, que se producen al toser o al estornudar una persona infectada. Si esa persona no pone una barrera, como toser con el brazo, ¿vale?, esas gotas se disparan y la distancia que alcanzan está entre 1 metro, metro y medio. Por eso, esa distancia, ¿vale? Si una persona de nosotros estuviese infectada y tosiese, si lo hace a 1 metro y medio, es muy difícil que esa gota alcance a otra persona. ¿Cuál es el otro problema que tenemos en la transmisión? Que la persona que tose ponga la mano, ¿vale? Si pone la mano, después va a la manilla, toca la manilla y el virus queda en esa superficie. O toca la mesa y queda en la superficie. Dependiendo del tipo de material de esa superficie, el virus puede durar de horas a días. Si la siguiente persona toca esa manilla, se infecta, porque después con esa mano que tiene el virus va a tocarse la cara, va a tocarse los ojos, la boca, la nariz y de ahí va a pasar a su organismo y entonces se infecta e inicia el ciclo de incubación de los 1 a 14 días y vuelve a ser un transmisor. De ahí las 2 recomendaciones básicas que tenemos en este momento. Lavarse las manos. Es imprescindible lavárselas continuamente, cada vez que tosamos o que estornudemos o que usemos un Kleenex, tirarlo en una papelera y lavarse las manos. Si tenemos a mano un agua y jabón, lo mejor de todo, lavarse las manos con agua y jabón. No es mojarse las manos, lavárselas. Para lavárselas hay que lavárselas con un cierto ritual, ¿vale? La mayor parte de nosotros nos lavamos las manos, hacemos así y nos secamos. Vale, hay unas normas para lavarse las manos. Hay unas maquinitas que si metemos las manos después de lavarnos, vemos que hemos dejado pues, los nudillos sin lavar, parte del dorso de la mano sin lavar, las palmas a veces no están suficientemente lavadas. Por eso estamos dando indicaciones de cómo se deben de lavar las manos. Si entráis en la página del Sergas, entráis en el coronavirus, una vez que ponéis Sergas, hay un icono que se ve el virus del coronavirus y un teléfono. Pincháis ahí y os salen todos los protocolos. Y dentro de esos protocolos está cómo lavarse las manos, ¿vale? Después, si alguien quiere, le explico un poco cómo se hace, pero en principio está todo ahí especificado. Por lo tanto, la distancia y lavarse las manos, fundamental para el control de la infección. ¿Por qué no se están aconsejando y se están limitando todos los aforos? Si tú vienes a esta sala y nos sentamos todos en todas las sillas, esa distancia no existe. Si vas a un cine, a un teatro, a un concierto, esa distancia no existe. Entonces, eso fue lo que llevó a tomar una medida drástica de prohibir todas las reuniones con aforos de personas muy importantes para conseguir mantener esa distancia. Ese problema es un problema importante cuando el virus está circulando por la comunidad. Es decir, tenemos el virus sin controlar, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, lo que pasó en China, lo que pasa en Madrid en este momento. En Galicia, ahora tenemos, en principio, los casos controlados, porque cuando tenemos una infección somos capaces de encontrar dónde está el origen de esa infección. Y casi todos los casos que tenemos controlados es porque estuvieron fuera, en Madrid, o de fin de semana en carnavales, o la semana pasada cuando ya estaba circulando, ¿vale? Y otros que son contactos de ese contacto. Pero va a llegar un momento, por la forma que se está extendiendo, en que nosotros no seamos capaces de controlar ese caso. Y entonces, a lo mejor está circulando por ahí en pacientes que van a tener una sintomatología muy leve, muy leve, muy leve, y que son contagiosos, pero no los tenemos controlados, ¿vale? Y no le podemos dar todas las pautas necesarias para evitar que contagien. Tenemos un caso, ¿vale? Casos son aquellos que se les han hecho las pruebas y han dado positivo. Y que tienen, en este momento, lo que definimos como caso, tienen tos, tienen fiebre, alrededor de 38 grados, y tienen tos seca. Uno de los 3 síntomas.
Y el haber estado en contacto con un caso que está diagnosticado o haber estado en Madrid en los últimos 14 días o en Italia sería un caso, ¿vale? Un caso probable. Cuando tiene la prueba positiva ya consideramos que es caso. En ese momento averiguamos, hacemos una encuesta en profundidad en donde averiguamos con todas las personas que tuvo contacto, ¿vale? Pero un contacto estrecho. Es decir, sí. Espera, que si no, no se te oye. Hay una cosa en la que queremos recalcar, que recalcaste mucho ayer, que tiene que tener criterios clínicos y criterios epidemiológicos. Los dos criterios. Los criterios clínicos son los síntomas. Es la tos, es la fiebre o es la dificultad respiratoria. Pero a eso se le tiene que añadir un criterio epidemiológico. No cualquier persona que tenga esos síntomas va a ser caso. Se le tiene que tener los criterios clínicos y añadírsele un criterio epidemiológico, que haya estado en contacto con una persona que tenga el coronavirus. Es decir, porque mucha gente, claro, estamos todavía en la fase de bajada de la gripe. Entonces podemos encontrarnos muchas personas que reuniendo los criterios clínicos, pero sí tiene que tener, además del criterio clínico, un criterio epidemiológico. ¿Perdón? Porque acaba de usted de comentar, señora, que el hecho de haber estado en Madrid los últimos 14 días es un caso probable. Pero entiendo que a ese criterio epidemiológico hay que sumarlo. A ver. Sería un caso probable cuando se sumen los dos criterios. Efectivamente, son exigibles las dos. Una persona que tiene tos seca, que tiene fiebre o que tiene sensación de ahogo, ¿vale? Disnea. A esa persona le vamos a preguntar, ¿ha tenido usted contacto con una persona que está diagnosticada de coronavirus? Y nos dice sí, le preguntamos el nombre de la persona y lo comprobamos, ¿vale? Porque lo tenemos todo registrado. Y la otra pregunta que le vamos a hacer es, ¿ha estado usted en los últimos 14 días en Madrid? ¿Ha estado usted en Italia? ¿Ha estado en China, en Singapur, en Japón, en Corea del Sur? En los sitios que sabemos que están en este momento circulando el virus libremente. Si cumple, ha estado en Madrid, o está en contacto con una persona que ha sido diagnosticada y tiene uno de estos tres síntomas, le vamos a hacer la prueba, ¿vale? Aún no sabemos qué es caso. Es un caso sospechoso o probable y le vamos a hacer la prueba. Le vamos a pedir que se quede en su casa, en una habitación, aislado del resto de la familia, que extreme las medidas de higiene, que se ponga una papelera, si puede ser con tapa, para echar los clines en una bolsa de plástico en la papelera, ¿vale? Que vaya echando los clines que necesite, que se tome el paracetamol o la medicación que le recomienden y que si no tiene cuarto de baño en su habitación y va a tener que usar un cuarto de baño común con el resto de la familia, cuando vaya a salir de la habitación, avise que va a salir para que el resto se vaya a otra habitación, se ponga una mascarilla y vaya al cuarto de baño. Hay una transmisión muy pequeñita a través de las heces, ¿vale? En algunos pacientes se ha encontrado en heces que había virus. Entonces, lo que se recomienda es que después de utilizar el cuarto de baño, utilicen una solución de agua con lejía, en 1 litro de agua echar 20 mililitros, 2 cucharadas pequeñas de lejía y que desinfecte el váter y el lavabo, ¿vale? Que se extremen las medidas de higiene, se lave las manos en el momento en que va a salir de la habitación, si tiene una solución hidroalcohólica, que se las lave, porque va a tocar la manilla de la puerta y va a tocar la manilla de la puerta del cuarto de baño, y que después de hacer sus necesidades y su aseo y lo que sea, se vuelva a lavar las manos, con la mascarilla vuelva a la habitación. Si necesitase cuidados de una tercera persona, ¿vale? Que le tenga que llevar la comida y no la pueda dejar en la puerta o que la coja él, o que necesite que la ayuda porque esté mal, entonces esa persona debe de entrar en la habitación también con mascarilla, ¿vale? En el momento que uno tiene sintomatología, contactará con el 061, si es un caso que tiene una sintomatología, que no sea banal. Entonces, ya en el 061 le dan las instrucciones de lo que tiene que hacer, esto que le estoy comentando, y se dirigen a su casa a tomarle la muestra,
¿Vale? Mantendrá esas condiciones de aislamiento en espera del resultado. Si el resultado es negativo, pues volverá a hacer su vida normal, y si el resultado es positivo, pues hará más o menos las mismas indicaciones de aislamiento, sabiendo que es positivo y que si en un caso la sintomatología se agravase, llamaría otra vez al 061 para que el 061 la llevase al hospital. No se recomienda... perdón. Sí, no, es mejor ir aclarando las cosas. Usted ha comentado que los primeros síntomas están apareciendo, como tos, etcétera, los primeros 5 o 6 días. Sí, de media. Bien, ¿por qué el criterio que está tratando el Ministerio de Sanidad sobre las cuarentenas pasa de los 14 días? Están recomendando, las recomendaciones salieron para 15 días, que es el periodo de incubación. De 1 a 14 días. La media es de todos los casos que se contagian, la mayor parte están entre los 5 o 6 días, pero hay gente que presenta los síntomas a los 14 días y gente que los presenta a los 2. ¿Vale? Uno es lo normal, como si dijésemos, la mayor parte de la gente entre los 5 o 6 días los puede presentar, pero hay uno que lo va a presentar a los 10, otro a los 12 y otro a los 3. A ver, hay un número de información de la Xunta, que es el 900-400-116, ¿vale? Ahí os dan información de todo tipo, y después el 061 en principio va a atender la llamada de la persona que sea. Cada compañía de seguros y tal se ha organizado, de hecho los hospitales privados que tienen concertados tienen sus protocolos y están actuando conforme a eso. Los transportes... Vale. Entonces, bueno, puede contactar con su médico de cabecera, que le dará las recomendaciones oportunas y ya le dice cómo se gestiona, o si no, también desde el 061 podrían informar. Es importante que no saturemos los servicios que tenemos. Entonces, es importante que también actuemos de una manera escalonada. Si uno quiere información, pero no está enfermo, no tiene tos ni nada, pues lo lógico, si puede, y la mayoría podemos, es recurrir a la página de la Xunta, Sergas, Salud Pública, además ya hay un icono ahí, ya está la entrada, coronavirus, y ahí están todos los tipos de protocolos. Y entonces bajarse el protocolo o leérselo, si uno quiere información. Si la información es específica, más específica, porque tiene miedo de que estuvo en contacto con una persona que viajó, entonces es cuando debe utilizar el teléfono el 900. Necesidad que nosotros utilicen ese número de teléfono. Y luego hay un tercer escalón, que es el del 061. Entonces, también tenemos que entender que al 061 siguen llamando no solo el coronavirus, sino los accidentes de coche, todas las cosas, todas las patologías que, por desgracia, se siguen dando estos días exactamente igual, infartos, etcétera, haya o no haya coronavirus. Entonces, aunque hay un refuerzo de los medios, debemos ser consecuentes a la hora de utilizarlos. Entonces, primero, información general, la página de la Xunta. Una información específica, más específica, porque creemos que tal, el teléfono 900. Ya sentimos que tenemos fiebre, que tenemos disnea, que tenemos 061. Pero hagamos, a la medida de lo posible, una utilización gradual y sensata. ¿Vale? De transmisión, perdón. Entonces, efectivamente, está corriendo de una forma importante entre la población, pero que la sintomatología es una sintomatología leve en el 80% de los casos, de pacientes que tienen una sintomatología muy subclínica, es decir, que es muy leve y puede pasar desapercibida. Entonces, ahí en algún momento puede haber una transmisión que no sea tan visible como si llego aquí y me pongo a toser. ¿Vale? Entonces, es un poco por donde se han ido escapando esos casos, ¿vale? Que no tuvieron el control inicial de caso. Es que los médicos de cabecera siguen consultando, los ambulatorios siguen abiertos. Quiero decir que no todo es coronavirus, es decir, no todo tenemos aquí un centro de salud, tenemos unos médicos de cabecera y tenemos unos servicios telefónicos también con el médico de cabecera en el centro de salud,
que ante cualquier cosa también los podemos usar, porque ellos también tienen esa información y también saben lo que tienen que hacer. Ahora, eso sí, recomendable a poder ser utilizar estos días más la atención telefónica que la atención presencial, sobre todo para aquellas personas que son más sensibles de encontrarse en ese grupo del 20% que van a tener una afectación un poco mayor, es decir, las personas de edad, las personas inmunodeprimidas, las personas con patologías complicadas de corazón, de respiratorias, un niño a lo mejor con ciertas deficiencias, es decir, una embarazada, esas personas que, digamos, en caso de contraer el coronavirus, pues tienen un riesgo mayor, pues sobre todo pues es recomendable no acudir a los centros de salud en la medida posible. Y el resto de las personas también, si consideran que pueden utilizar la atención telefónica y que no es necesario acudir, pues que utilicen la atención telefónica. Pero los centros de salud siguen funcionando, los médicos de cabecera siguen dando citas y todo sigue funcionando exactamente igual. Cualquiera también puede llamar a su médico de cabecera y decirle, oye, mira, tengo pues tos o tengo un poco de catarro, pero no tengo fiebre, y el médico de cabecera también le puede orientar de una manera adecuada en los pasos a seguir. Pues reforzando un poco lo que decía la doctora Faraldo, evitar ir a salas de espera de los centros de salud, llamar previamente al médico, contar lo que está pasando, ¿vale? Y él ya le indicará lo que tiene que hacer, si va al centro o no va al centro, ¿vale? Lo mismo con los servicios de urgencias. Si una persona con síntomas respiratorios ve que no se encuentra bien, que tiene una sintomatología, que debe de ir al hospital, previamente que llame al 061, ¿vale? Que ya van a organizar ellos el traslado, si es necesario, tomar unas medidas adecuadas y si no ya le dice, pues vaya usted a urgencias, ¿vale? Pero eso sí, evitar el ir a salas de espera cuando uno tiene una sintomatología clara, previo a hacer un aviso al sistema sanitario al que quiera, hospital o centro de salud. A ver, hoy, a día de hoy y ahora, a la hora de hoy, ¿vale? Eso no quiere decir que no cambien las normas dentro de una hora. A día de hoy, ese contacto se va. Los contactos importantes, ¿vale? Los que están alrededor, trabajando con él en una mesa de trabajo o han estado en una reunión, es decir, aquellas personas que han estado compartiendo un espacio a corta distancia por un periodo superior a 15 minutos y la familia o los amigos estrictos. Eso la persona que es caso nos va a contar. Estuve en una reunión en el ayuntamiento, pues en la sala del pleno. Vale, se va a contactar con todos los que estaban en el pleno. Salí a comer con menganito y citanito. Se va a contactar con esas otras 2 personas. Y en mi casa estamos, pues, 3 personas y no sé qué. Se va a contactar con todas esas personas. A ver, no vamos a contactar con todo el centro de trabajo. Si en el centro de trabajo hay 3 personas, vamos a contactar con las 3. Si son 1000, vamos a contactar con las personas que tuvo relación. ¿Vale? Desde el momento en que tiene síntomas, ¿vale? Consideramos contacto desde la última vez que estuvo con esa persona con síntomas. Entonces, le vamos a seguir durante 14 días. Le vamos a decir, usted puede hacer una vida normal, mientras no desarrolle síntomas. Si en un momento usted presenta tos seca, presenta fiebre de 38 o alrededor de 38 o tiene sensación de fatiga, contacte con el 061 e informe que es contacto de un caso positivo y que está desarrollando síntomas. Métase en la habitación, haga las indicaciones de aislamiento que les conté hace un momento y ellos van a su domicilio a tomarle muestra. Mientras tanto, puede hacer una vida normal. Mira, una persona mayor, por ejemplo, que está encamada y habitualmente ya tose, no todos los días, pero a intervalos más o menos regulares, y tiene un poquito de pico aquí. Yo le miro la saturación, por ejemplo, la tiene 95. Esa no es problema, ¿no? A ver, esa persona no tiene coronavirus, ¿vale? Tiene su tos, tiene sus problemas, médico de cabecera que le está llevando su enfermedad,
nada más. Pero la saturación, que la tenga en 95... no Eso pasa nada. es su problema crónico y su control crónico. ¿Y el ritmo cardíaco afecta también? No. No, vamos, en principio, a ver, los síntomas claves son los 3 que estoy diciendo: tos seca, fiebre y sensación de fatiga. Puede haber algún porcentaje de persona muy bajito que tiene síntomas gastrointestinales, como lo puede tener una persona con gripe. Puede haber sensación de cansancio, puede haber rinitis, puede haber otra sintomatología, pero es mucho menos importante. Los 3 importantes son los que estoy diciendo. Mira, perdona. Yo, según tengo entendido por la conclusión que quito de aquí y de otras informaciones que vas leyendo y tal, esto va a ser, al final vamos a padecer esta patología, lo que sea, todos. Nos vamos a contagiar todos. Hombre, todos no, pero muchos sí. Quiero decir, no, pero de esos todos sería como una gripe. Más adelante, pues, habrá unos anticuerpos, habrá unas cosas, como si fuera otra gripe normal que haya, ¿no? Solamente un tanto por ciento pequeño que estábamos hablando es el que va a demostrar una patología mucho más fuerte y va a haber que atender, en fin, con otras consideraciones. Pensamos que el virus se va a comportar así, es un virus de una familia, los coronavirus, que ya ha hecho varias veces de las suyas, ¿vale? Infecciones. Entonces, lo que se pretende con todas estas medidas, ¿qué es? No vamos a conseguir cortar que se circule el virus. Lo que pretendemos es que la infección sea prolongada en el tiempo y no de repente. Si no tomamos ninguna medida, dentro de 3 días tenemos a todo el mundo infectado, ¿vale? Entonces, tendríamos una saturación de los sistemas sanitarios y no seríamos capaces de dar respuesta. Entonces, lo que intentamos es prolongar un poco en el tiempo el caso de que vayan apareciendo casos, de forma que tengamos capacidad para dar una respuesta adecuada y que a medida que lo vamos prolongando también vamos cogiendo sintomatologías mucho más leves que son mucho mejor para sacarlos adelante. Bien, entonces, vamos a ver, un poco el tema esto sobre el deporte, que se elimina durante 15 días y tal. Esto me supongo que irá ya más para más tiempo. A ver, las medidas se han adoptado para 14 días. Depende de cómo vaya evolucionando las cosas, a lo mejor se tienen que prolongar, ¿vale? Entonces, se han adoptado 14 días porque es el periodo de incubación. Entonces, todos los casos que tenemos en este momento controlado, durante esos 14 días las personas que hayan tenido contacto van desarrollando síntomas. Entonces, si conseguimos cortar ahí la cadena, posiblemente a la siguiente semana empezaríamos a notar un descenso de los casos en vez de ir para arriba. Entonces, lo que se pretende son medidas de contención, ¿vale? Sabemos que algunas no las vamos a tener que prolongar en el tiempo, pero tenemos que ir viendo cómo va respondiendo. Intentamos hacerlo antes de que esto esté aquí arriba. Claro, bien. Y ahora una muy difícil. Si no la sé contestar, la derivo. No, ya. Lo digo yo muchas veces, si no puedo hablar, no hablo. Mira, al final, ¿de dónde viene? A ver, el origen se sitúa en China, sí, en un mercado de animales y de pescados crudos y de cosas muy raras. El origen es animal, es un virus que ha mutado, ha pasado al humano, y entonces lo que no tienen controlado es cómo fue esa mutación, ¿no?, para llegar al humano. Entonces creen que el reservorio estaba en los murciélagos infectaron a otro bicho que no me acuerdo cómo se llama, una especie ahí de rata asquerosa, el pangolín ese, y que del pangolín pasó al humano. Pero ese paso al pangolín no lo tienen totalmente cerrado. En el MERS fue el dromedario, en el SARS era... se me fue ahora. Bueno, era otro animal. El origen es animal y hace una mutación y llega al humano. Se hablan tantas cosas que se escapó de alguna manera. No, vamos a ver, una recomendación, eso sí, utilizar siempre información de fuentes verídicas, ¿vale? OMS, CDC, Ministerio de Sanidad, Xunta de Galicia. Corren rumores de todo tipo, hay historias de todo, que con un secador de pelo que le damos a la superficie se muere el virus, o que si te rocías en alcohol tampoco te vas a contagiar. No, no.
la OMS ha sacado una información que es respuesta a los bulos. Entonces, cada chorrada que sale por WhatsApp y se corre por ahí, la OMS está incorporándola y da la respuesta. Entonces dice, ¿con un secador de pelo? No. No se limpia con un secador de pelo, se transmite por las gotas, lávese las manos, evite tocar superficies contaminadas, desinféctelas y demás. Entonces, estamos en la era de la globalización, igual que se nos está corriendo el virus por todos los sitios y antes quedaría en el mercado de China, la información también es libre. Entonces, está habiendo una saturación de información que muchas veces es intencionadamente mala para crear alarma, otras veces lleva confusión a la población y dice, no, lo leí, que está muy bien y yo voy a hacer esto. No. Utilizar siempre fuentes oficiales, fuentes que tengan una información verídica, que es la que están dando. La historia de la fábrica que estaban creando armas químicas y se les escapa el virus y tal. En este momento no está comprobado que eso sea cierto. Lo bueno de esta época de la información, y está muy bien lo que hizo la Organización Mundial de la Salud, de tener permanentemente una respuesta a los bulos que le van llegando. Y ahora, ya que estamos en la época de la información, lo podemos utilizar para bien y para mal. Y es muy fácil entrar en las páginas que dijo Begoña, Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Sanidad, Sergas, Xunta de Galicia, que están todas ahí para ver. Además, casi todas tienen un icono grande con el virus dibujado, su corona, sus flequitos, entonces pinchas y ya lo tienes. Y en la OMS podéis elegir el idioma, hay mucho documento que ya está traducido al castellano y entonces son fáciles de leer. Está pregunta, respuesta y razonamiento. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante ir siempre a la fuente. Porque en esto, como en todo, muchas veces hay mucho voluntarismo que es contraproducente. Yo he visto en Facebook y en algunas redes sociales médicos y enfermeras diciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y hay mucho voluntarismo. En cualquier crisis de estas características aparece el típico voluntario que cree que tal, y realmente eso lo que hace es intoxicar alarma social. y generar alarma social. Aunque lo siento muchísimo, aunque tenga una bata de médico, eso a lo mejor no le da conocimientos en detalle y en profundidad de algunas de las cosas que puede estar diciendo o intoxicando. Entonces, como hay la posibilidad de que tenemos todos, la mayoría, acceso a los organismos, que no se está ocultando prácticamente nada, es decir, y mucho menos. No, a veces los medios de comunicación se enteran antes que nosotros. Ahí. La información está toda ahí. Mi pregunta es que en el caso de que, resultases contagiado y después te curases, ¿podrías volver otra vez a ser contagiado? A ver, hay algún caso descrito de que ha tenido una recidiva, como si dijésemos, una recaída. Lo que no sabemos, fijo, porque es muy poquitos casos, entonces, claro, no da tiempo a hacer un estudio en profundidad. Lo que no se sabe es si fue un fallo de la prueba que dio negativa, que no se recogiese bien la muestra, o que no se hizo una prueba adecuada, porque eso hay algún caso descrito en China, pero son muy pocos, muy pocos. Lo mismo pasa con los efectos que tiene el virus sobre la embarazada, ¿no? Hay publicado un artículo con 9 mujeres embarazadas y hay publicado otro con 5. Entonces, es muy poca la casuística que hay para poder decir exactamente pasa esto o tenemos que tal. No, parece que en las mujeres que se analizaron, pues puede pasar o no pasar. Vale, en principio las mujeres embarazadas pues tendrían los mismos riesgos que en una gripe si les toca pillarla y efectos sobre el feto no está claro, parece que lo único que podría en estas 9 mujeres fue adelantar el parto y que hubiese que hacer una intervención con cierta anticipación. Y no parece que haya transmisión por la leche materna, pero hay distintas recomendaciones, ¿no?, para que no dé lactancia durante los días que dure la infección y solamente uno de los niños desarrolló infección, dio positivo. Entonces, bueno, hay una serie de recomendaciones específicas, pero basada en una casuística muy baja. Sin embargo, aunque llevamos muy poquito tiempo, hay un montonazo de literatura científica, porque lo que es un número muy importante de casos. Son 100 y pico mil casos, entonces da tiempo a ir analizando muchas cosas.
Entonces, ¿quién tiene mayor riesgo de padecer la enfermedad? Afecta a todos, ¿vale? Pero ¿quién tiene mayor riesgo de tener las formas más graves? Aquellas personas que son mayores de 65, 70 años, que tienen una patología de base, hipertensión, enfermedades cardíacas, infartos, insuficiencias, diabetes o insuficiencia respiratoria. Y parece que hay una cierta asociación mayor con los problemas cardíacos, ¿vale? Entonces, bueno, pues todas estas personas tenemos que tener una especial vigilancia. El otro grupo de personas que hay que vigilar de una forma más estricta, aquellos que tengan un problema inmunológico, que sean trasplantados, que tengan una enfermedad autoinmune y tal, también se les va a vigilar de una forma diferente. Pero digamos que es lo mismo que se hace si tiene gripe, si tiene una diarrea o si tiene una infección bacteriana. Son grupos de riesgo que vamos a controlar. De manillas, de baños, ¿hay que utilizar algún producto especial o, por ejemplo, valía lo que usted dice? Agua con lejía. Agua con lejía, 1 litro de agua y un chorrito de lejía. 20 centímetros cúbicos, 2 cucharadas o 20 centímetros cúbicos por litro de agua. Vale, de las lejías que es de uso doméstico que se pueden utilizar. Y en relación con las empresas, por lo de ahora, no está obligada a cerrar. ¿Vale? Está recomendándose el teletrabajo cada vez que sea posible. La Xunta, en sus dependencias, va a organizar los turnos de trabajo, va a intentar meter la flexibilidad horaria, que ya la tenemos casi todos, pero lo que va a intentar es que no todos vayan a la misma hora. Entonces, evitar que estén trabajando todo el mundo junto. Que sigan trabajando, unos si pueden hacer teletrabajo en su casa, que lo hagan, y los que vamos a tener que estar, pues que unos vayan unos cuantos por la mañana, otros cuantos por la tarde, ¿vale? Para que no coincida todo el mundo trabajando en los pools y tengamos una transmisión más cercana. Pero por lo demás, cada empresa decide lo que hace. Inditex, por ejemplo, en la nave de Arteixo, a la mayor parte los mandó para su casa. Todos tienen una tablet y se van a trabajar a su casa y siguen trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, cada empresa es su mundo y sabe su organización si puede trabajar en teletrabajo o no. Ya que estamos en un ayuntamiento, hay ciertas recomendaciones que no son obligatorias, pero, por ejemplo, como a las personas que están en atención al público, pues decirle al que le vienen a atender que estos días que guarde una distancia. La distancia que estábamos hablando de los 2 metros aquí, también no te me sientes ahí encima de la mesa y me estés, si no te importa, mientras estemos en este periodo de contención, siéntete ahí un poquito más tal. También, por ejemplo, en nuestra jefatura territorial, está lo de los viajes del Inserso, allí en la Quinta, hay mucha costumbre de que viene uno con 4 más. Es decir, viene uno a buscar el viaje, a apuntarse. Bueno, estos días no están viniendo, pero los que están viniendo por alguna gestión, abajo se le está diciendo quién va a hacer la gestión. Sobre todo la gente a veces mayor. Yo, bueno, pues entonces si usted va a hacer la gestión, sube usted solo y ustedes, si no les importa, esperen ahí fuera, porque si vienen 5 a hacer gestiones, cada uno viene más acompañado, pues en una sala de espera, en un sitio más reducido, pues podemos tener mayor concentración. Es decir, puede haber unas recomendaciones que son encaminar. También pues, en centros de trabajo se está poniendo el gel para las manos, para que las personas pues, puedan más veces. Es decir, ese tipo de recomendaciones se pueden más o menos seguir en casi todas las empresas que no puedan llevar a cabo el teletrabajo y que tengan que seguir trabajando de forma presencial. Aproveitando eso que está dicindo, e isto quizás é má para o alcalde, sería unha suxerencia mellor aos centros de ensino, pues mandarnos ese tipo, porque, bueno, a Xunta tuvo ben considerar que non somos inmunes e para a súa pregunta, non permitirnos o teletraballo, pois non facilitáronlo moito máis. Porque era o protocolo ese que quitaron onte, pois, bueno, non se aplica nin a sanitarios nin a docentes. Entonces, quizáis, Martiño, igual ao mellor aos centros educativos sí que era necesario algún tipo, sobre todo, teclado dos ordenadores. Sí, xa nos adiantamos e xa temos encargados os geles. Xa están lunes están aquí. Xa nos adiantamos e xa a semana pasada pues, xa os encargamos. Gracias. ¿Tienen alguna utilidad las mascarillas para atender al público y tal? ¿Qué tanto se maneja eso?
No, la mascarilla la tiene que poner la persona que está contagiada, es decir, porque además las mascarillas se contaminarían con mucha facilidad, habría que utilizar un montón de ellas. En principio, como dice Begoña, estos protocolos están cambiando, pero en principio, en este momento, para uso general. Nosotros estamos allí en la Jefatura Territorial y estamos todos trabajando sin mascarillas y viene mucha gente, y sobre todo al principio, ahora ya menos, ya la gente llama más por teléfono, pero sobre todo al principio teníamos mucha gente allí preocupada. Es que yo fui a Madrid, es que yo fui a Venecia en carnavales, tal, te venía mucha gente que venía incluso de zonas y tal, y estamos trabajando, bueno, simplemente con las precauciones esas que he comentado, de distancia y de lavarse continuamente las manos. A ver, en relación con dos cosas, mascarillas y las soluciones hidroalcohólicas. La solución hidroalcohólica es una cosa a más, fundamental, agua y jabón y lavarse las manos, ¿vale? Comentasteis lo de los teclados y las tablets. Hoy en día es uno de los vehículos de transmisión, lo mismo que los teléfonos, porque todos andamos con teclados, viene uno, toca el ratón, viene el otro, te vuelve a tocar el ratón. Entonces, efectivamente, limpiarlos, ¿vale? Continuamente para evitar que queden ahí depositados el virus. La limpieza, agua con lejía. Y el otro tema son las mascarillas. Entonces, los recursos son los recursos que tenemos, ¿vale? Y en este momento, las mascarillas, igual que el papel higiénico, debe ser un bien muy preciado. Entonces, hay un acopio de gente que no las necesita, ¿vale? Igual que el que presumía que tiene rollos de higiénicos para 12 años, que no sé qué pretende hacer, lo venderá de extraperlo. Hay gente que ha acumulado mascarillas, ¿vale? Hay gente que ha robado mascarillas de los hospitales, se han agotado en todas las farmacias, sí, han desaparecido lotes de mascarillas en los hospitales y tal. Entonces, lo que tenemos que ser es responsables, ¿vale? Comportarnos socialmente de forma responsable y utilizar las cosas cuando las necesitamos. Entonces, las mascarillas, ¿cuándo se necesitan? Imprescindibles para la persona que tiene síntomas, y para el cuidador de esas personas que tienen síntomas, y para los profesionales sanitarios, pero no para todos la misma mascarilla ni lo mismo, ¿vale? Si una persona tiene síntomas y puede ser sospechoso, se le pone la mascarilla cuando llega y el celador que la acompaña lleva la misma mascarilla normal. Si una persona un profesional tiene que tomarle una muestra, ¿vale?, nasofaringia para hacerle la prueba, va a estar muy cerca de esa persona. Va a tener el riesgo de que le tosa a la cara. Entonces, esa persona tiene que ponerse un equipo de protección mayor que el que le va acompañando por el pasillo, que puede mantener la distancia. Entonces, dependiendo del tipo de intervención que haga esa persona, necesita ponerse más o menos métodos de protección. Entonces, las mascarillas tienen una vida. No sirve tener una mascarilla, volver a guardársela en el bolsillo y volvérsela a poner. La mascarilla sirve mientras no está húmeda y además en la parte de delante de la mascarilla hay que ponérsela de una forma adecuada y la parte de delante de la mascarilla se está contaminando. Por lo tanto, si usted se saca la mascarilla y la vuelve a tocar, está cogiendo un vehículo de transmisión muy importante creyendo que está muy protegido. Entonces, ojo con lo que hacemos y ojo cómo lo utilizamos, ¿vale? Si una persona tiene que usar mascarilla, la mascarilla se saca de detrás de las orejas, se tira en la papelera y se lava las manos inmediatamente, ¿vale? Evita tocar la parte de delante y además, si está húmeda, deja de ser efectiva. Y menos cambiársela de una persona a otra. ¿Esa nena podría tener algún riesgo? En principio no, pasada la mononucleosis, pasada la mononucleosis. Vale. Despois, bueno, as persoas que teñan que asistir a un hospital por unhas cirugías, esas cirugías, se non son necesarias, poderíanse cancelar? A ver, en este momento no se está cancelando nada, ¿vale? En este momento el Sergas puede permitirse mantener la actividad normal. Eso no quiere decir que tengamos un repunte de casos importantes y haya que empezar a cancelar algunas cosas. Se cancelará todo aquello que no es importante y se avisará previamente a la persona interesada.
Bueno, non sei se hai algunha pregunta máis. Pois, se non hai ninguna pregunta máis, damos por cancelado e simplemente, bueno, espero que nos servirá a todos esta charla, esta magnífica charla, que creo para min sí, e que seamos responsables e que tomemos as precaucións. Desde o Concello xa tomamos as medidas onte a noite e, bueno, seguramente vamos a sufrir todos os trastornos, pero é necesario que estos 15 días tomemos as precaucións e fagamos de contención contra esta enfermedade. Moitas gracias. Sí, están todas as instalacións públicas, están cerradas. Nas redes sociales e nos medios de comunicación xa están publicados pois todas as medidas dentro do Concello que se tomaron. Son drásticas, pero creemos que son drásticas, pero creemos que son necesarias. Una cosa, se ha suspendido las clases para que la gente permanezca en su casa. Lo que no tendría sentido ninguno es que se suspendieran las clases y que en esta plaza por la tarde estuviera llena de niños pequeños jugando. Es un tema de responsabilidad social. Se han cerrado los centros sociales y los centros deportivos para que la gente no acuda. Entonces, no se han suspendido las clases por suspendérselas. Entonces, por favor, son 15 días, es fastidiado, pero lo más recomendable, y es una responsabilidad de todos, no solamente del sistema sanitario, es permanecer en casa. Lo digo por eso, es decir, porque si no, no tiene sentido. Si nos concentramos en una cafetería por la tarde, todos a ver el fútbol, pues en la televisión, bueno, no lo hay, no sé si lo suspendieron, yo el fútbol no sé si lo suspendieron, pero bueno, si nos concentramos en una cafetería por la tarde todos a ver el deporte, pues entonces no estamos haciendo nada. Entonces, por favor, es una responsabilidad de todos, intentemos que son 15 días, que lo cumplamos un poco lo que nos dice. Se va a forrar Netflix. Es el único que le ha subido las acciones. Sí, los demás van a estar fastidiados. Bueno, pues nada, moitas gracias.